Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A ver, ¿hasta cuándo? La lupa. Hasta que vengan los evangélicos. Vamos. Y que allí estaba la plenitud de Dios y que todos podían ver las muchas formas de la sabiduría de Dios y que a Dios se le daba la gloria en esa iglesia, no en la iglesia que iban a fundar después los evangélicos, no, esa no. O la que a algún tonto ahorita se le ocurra fundar, porque cualquier tonto puede fundar una iglesia ahorita. Y hay libertad de culto, funda cualquier iglesia. Pero no es la iglesia de Cristo, porque ya en tiempo de Pablo ya existía la iglesia de Cristo. Entonces no es una iglesia que sea fundada ahorita. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Indigno de llamarme apóstol, soy como un aborto porque perseguí a la iglesia de Dios. San Pablo no solamente está diciendo que Dios tiene iglesia. San Pablo no solamente está diciendo que le pertenece a Dios la iglesia. San Pablo no solamente está diciendo que es una iglesia. San Pablo está diciendo que el que no esté de acuerdo con esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, está cometiendo un pecado muy grande. Ese es el pecado de los protestantes y que lo sepa el mundo entero. Cuando los protestantes dicen yo no tengo pecado porque yo no fumo, porque yo no tomo, porque yo no bailo pecado, puede ser verdad que no tenga ese pecado. Pero hay un pecado que sí tiene, el de Pablo, perseguir a la iglesia de Dios. ¿Y quién le dice al protestante que eso es pecado? Si los curas le decimos eso es lo mismo. Si los laicos repiten como loros, si el cura dice que eso es lo mismo, eso es lo mismo. Al fin y al cabo la misma Biblia, el mismo Dios, eso es lo mismo. La ignorancia es atrevida. Dice la Biblia que es un pecado perseguir la iglesia. Volvemos entonces usted. ¿Por qué Pablo se considera, le dije que la marcara, ¿verdad? Estamos en 3, ¿qué? Ya vamos como en el 6 o 7. 8. Va. A mí, el más pequeño de los apóstoles. Repítalo. 7 o 8, por ahí está. 7 o 6. No, 8. El 8, 7 por ahí. Aquí, el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué es el más pequeño? Porque persiguió. Y eso nunca se lo perdona a Pablo. Nunca se lo perdona. Eso está metido en los tuétanos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quieren escuchar eso? ¿Quieren escuchar ese evangelio de las riquezas de Cristo otra vez? El de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo tiene muchas riquezas que ustedes no las pueden detectar. Eso significa inescrutables riquezas de Cristo. Y entre esas riquezas de Cristo, ¿cuál será la que Pablo nos quiere hablar en este momento? De entre tantas riquezas, ¿cuál nos va a hablar Pablo? Y de aclarar. No solamente nos va a hablar, nos va a aclarar, que aclare porque no podemos quedarnos en lo oscuro, que aclare Pablo, aclárenos Pablo, aclárenos, porque los evangélicos nos tienen confundidos. Aclare Pablo, otra vez,
y de aclarar. ¿Quieren escuchar a Pablo aclarando? No lo escribí yo, lo escribió Pablo. ¿Qué va a aclarar Pablo? A todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo va a aclarar a todos lo que estaba, el misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. el Dios que creó todas las cosas celestes, visibles, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la... ¿Se acuerdan? Ya lo leímos, ¿verdad? En Colosenses 1:15 en adelante, ¿verdad que sí? Bueno, ahora escuchen, Pablo lo va a revelar, Pablo lo va a dar a conocer. Estamos ansiosos por saber. Ahí viene, ahí viene. ¿Para qué lo va a revelar Pablo? Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme, ¿qué significa multiforme? Muchas formas. ¿De qué? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Pregunto, ¿hay algún cristiano que quiera conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios? Levante la mano. Perfecto. Vamos a ver qué dice Pablo, cómo las va a conocer. ¿Metiéndose a evangélico? ¿Cómo la va a conocer? Vamos a ver, repítalo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Cómo se va a dar a conocer la mucha forma de la sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. ¡Ah! Por medio de la iglesia. Les aseguro que eso no lo escribí yo. Yo no había nacido, saquen cuenta, yo nací en el 2000. Saquen cuenta, eso ya estaba escrito. Dice Pablo, a mí se me reveló el misterio escondido desde antes de la creación del mundo, para que se lo diera a conocer a ustedes, y así entonces todos podrán conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios, que se da a conocer por medio... Léalo, ¿por medio? De la iglesia. No, dígalo. Por medio de la iglesia. ¿Y si quitamos la iglesia? ¿Ahora comprenden por qué el diablo quiere quitar la iglesia? Para que no sea dada a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahora comprenden por qué los protestantes dicen que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, para que la gente no pueda conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Quién los guía? ¿El Espíritu Santo? No. Porque la iglesia tiene una función, para algo fue creada. Para dar a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Con razón dice Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y con razón dice Pablo, en ella está la plenitud de Dios. Pues si en ella está la plenitud de Dios, ella puede darnos a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¡Qué bárbaro! Ahora estamos descubriendo que Dios tiene una iglesia, que esa iglesia es importante. En ella está la plenitud de Dios. Que esa iglesia tiene una misión, dar a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y el diablo dice, esa iglesia hay que acabarla.
hay que destruirla. Y el diablo se inventa algo. Tengo una idea. Voy a inventar a los cristianos evangélicos. Claro, fundo una iglesia aquí, fundo otra iglesia allá, fundo otra iglesia allá, más de 60,000 iglesias, y la gente dice, y entre tantas iglesias, ¿cuál será la verdadera? Mejor no sigo a ninguna. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no sigo a ninguna iglesia, porque todas las iglesias son iguales. Eso es lo mismo. Y dice el diablo, lo logré, lo logré, lo logré. Y San Pablo sigue exponiendo el misterio escondido desde antes, pero que fue revelado a los santos de Dios, a los apóstoles de Dios. Capítulo 3 ahora, Padre. Capítulo 3, versículo... estamos en el 3 todavía, ¿no? Perdón, es que me olvidé que pensé que estaba en otro lugar. El 3, ahora el versículo 20 y 21. 3, 20 y 21. Escúchenlo. Y aquel que es poderoso para... A Dios, está hablando de Dios, que es el poderoso. Escuchen, atención. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Eso se lo revelaron a Pablo, ¿no? Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recuerde que ese era un secreto escondido, un misterio escondido que se le reveló a Pablo, siendo él el más pequeño, pero que se le reveló y que él lo da a conocer a través de la iglesia, ¿verdad que sí? Sigue. Según el poder que actúa en nosotros. Y con el poder de Dios es que ellos actúan. Escuche, ¿qué se le reveló a Pablo? ¿Se acuerda? Que no solo los judíos pertenecían al pueblo de Dios, que se quitó la barrera y se unió en un solo pueblo. Y ese pueblo se llama cuerpo. Y ese cuerpo se llama iglesia. ¿Y para qué hizo eso? Atención, atención. ¿Para qué hizo eso? A Él sea gloria en la iglesia. ¿Cómo? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso se le reveló a Pablo. A Pablo se le reveló que antes no existía eso de darle la gloria a Dios en la iglesia. Y dice Pablo, cuando viene Cristo, ahora funda un nuevo pueblo, una nueva congregación universal, católica. Y entonces, dice Pablo, en esa iglesia se le da la gloria a Dios. Pablo está exponiendo el misterio que se le ha revelado a él, siendo el más pequeño de los santos. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ahora comprenden por qué el diablo saca otras iglesitas. Para que los tontos se vayan con él y no le den la gloria a Dios, que es en Cristo Jesús. No. En la iglesia. Que no le den la gloria a Dios, que es en la iglesia. Por eso nacen las sectas, para robarle la gloria a Dios. Para que la gente no sepa y dice, me voy para el culto.
y no saben qué es el culto, ni quién da el culto, ni cómo se ofrece el culto. No saben nada de eso. Y gloria a Dios, aleluya, ya estoy salvo. Y se la creen. Y el diablo dice, los engañé. El diablo es padre de toda mentira. Entonces ven ustedes cómo la Biblia presenta, y es palabra de Dios, a Dios se le da la gloria. En la iglesia. ¿Y dónde más? En Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces a Dios se le da la gloria en el Cristo total, cabeza y cuerpo. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A ver, ¿hasta cuándo? La lupa. Hasta que vengan los evangélicos. Vamos a ver, ayúdenme a ver hasta cuándo. Porque está hablando Pablo no ayer, no hace 20 años, no hace 500 años, no hace 1000 años, hace 2000 años. Y dice que ya existía la iglesia, era el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y que allí estaba la plenitud de Dios y que todos podían ver las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y que a Dios se le daba la gloria en esa iglesia, no en la iglesia que iban a fundar después los evangélicos, no, esa no. O la que a algún tonto ahorita se le ocurra fundar, porque cualquier tonto puede fundar una iglesia ahorita. Y hay libertad de culto, funda cualquier iglesia. Pero no es la iglesia de Cristo, porque ya en tiempo de Pablo ya existía la iglesia de Cristo. Entonces no es una iglesia que sea fundada ahorita, sino que es la iglesia fundada de antes. A Él la gloria en la iglesia. Repítalo, Padre. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Respiren profundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por todas las edades. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. No me importa que vengan evangélicos. Cuando lleguen los evangélicos, la gloria no se le da en los evangélicos, se le da en la iglesia. No dice hasta que lleguen los adventistas y entonces se le va a cambiar la gloria de Dios en la iglesia adventista. No, Señor. A Dios la gloria en la iglesia. No cuando lleguen los testigos de Jehová. Dice, a Dios la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por todos los siglos. ¿Y cómo termina diciendo? Amén. Amén, el labio de Cantinflas significa, he dicho, caso cerrado. ¿Así? Entonces, queridos hermanos, vean cómo Cristo funda una iglesia. Esa iglesia es católica. Eso no se había revelado. Comenzó con Cristo, a Pablo se le reveló. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. A Pablo se le reveló, allí estaba la plenitud de Dios. A Pablo se le reveló, esa iglesia se fundó para que las muchas formas de la sabiduría de Dios se den a conocer. A Pablo se le reveló que esa iglesia fue fundada para que se le dé la gloria a Dios por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿quién puede cambiar eso? Nadie. El diablo lo intenta cambiar. Y ese es el trabajo que hacen los evangélicos. No lo saben. Pero Dios santo, me dan ganas de llorar. Cuando los católicos, Dios mío, cuando los católicos le vamos a exponer, a predicar, a evangelizar a los evangélicos para que se den cuenta en el tamaño del error en que están? ¿Nos vamos a morir y no lo vamos a hacer?
Y vamos a repetir como loros, ¿eso es lo mismo? Hermanos, si esto es mentira, para allí vamos entonces. Nos engañó la Biblia, nos engañó Dios. Pero si esto es verdad, todo católico debería tomárselo en serio. Pero no conforme con eso, Pablo dice, en esa revelación, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí está la plenitud de Dios, por medio de ella se da a conocer toda la sabiduría de Dios, y a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Y dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1, que como eso es así y nadie lo puede cambiar, debemos hacer un esfuerzo. Efesios 4:1, hacer un esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer? Mantener esto que Cristo ha dejado, la unidad en un cuerpo, en una iglesia. Pablo dice, ya Dios hizo el trabajo. Yo ya le mostré a ustedes el plan escondido desde antes de la creación del mundo, cuando llegara Cristo. Ya le mostré que eso fue revelado. Ahora a ustedes les toca un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que les toca? Efesios 4:1, escuchen. Yo pues, preso en el Señor, les ruego. Toca un trabajo y Pablo no lo impone, Pablo le ruega. Le ruego, católico, le ruego, le suplico. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya les revelé el misterio, ahora les ruego que anden como es digno de esa vocación a la que han sido llamados. ¿Se acuerda que eran gentiles, no pertenecían al pueblo, estaban sin Dios? Ahora ya les revelé el misterio, ahora deben caminar como es digno de esa vocación a la que han sido llamados. Respiren profundo. ¿Cómo debemos vivir según esa vocación? Escuche. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo deben ser los católicos, Padre? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo deben ser los cristianos, Padre? Con toda humildad y mansedumbre. Humildes y mansos. ¿Saben por qué dice con toda humildad? Porque lo que hace que hayan tantas sectas que se llaman iglesias es la soberbia. Cuando la gente no es humilde, entonces el padre, ¿cómo llama usted, padre qué? Robinson. El padre Robinson fue y le dijo a la catequista, mamita, mire, usted debería enseñarle a los niños más Biblia. Usted debería dar ejemplo, usted debería arreglar su vida, arregle su vida porque usted catequista tiene que dar ejemplo. Que se ha creído este cura. Me largo yo con mi vida lo que a mí me da la gana, ahora me meto a evangélica. ¿O no? La soberbia, el orgullo, cuando no es capaz de ser humilde, cuando no baja la cabeza. Pregunto, la mayoría de protestantes, ¿de dónde vienen? De la Iglesia Católica. ¿Y por qué se fueron a evangélicos? Por orgullo, falta de humildad. Y ojo, falta de ser mansos. Humildes, ¿y qué? Y manso. Y mansos. O sea, dejaron de ser ovejas y pasaron a ser lobos.
dejaron de ser mansos. Los que se salen de la iglesia católica y se meten a evangélicos, dejaron la humildad a un lado, la mansedumbre a un lado. Y dice Pablo, hay que ser humildes y mansos. Siga. Soportándonos con paciencia. ¿Qué es lo que le pasó a los evangélicos? Ellos dicen, yo era católico, aleluya, gloria al Señor. ¿Y por qué se metió evangélico? Porque no soporté. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Soportándonos. ¿Por qué se metieron a evangélico? Porque no cumplieron la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Soportándonos con paciencia. Eso no lo practicaron. No soportaron un insulto. No soportaron una calumnia. No soportaron una humillación, un desprecio, una indiferencia. No soportaron un regaño, una corrección. No soportaron una prueba y fueron a parar a evangélicos. Anda. Soportándose, ojo. ¿Qué dice la Biblia? Que en la iglesia de Cristo hay gente que nos cae pesada, que nos hacen mal, que lo vemos y se nos revuelca el estómago. ¿Pero qué tenemos que hacer, Padre? Soportándonos. ¿Sabe qué significa soportar? Que a pesar de que me cae gordo, se me revuelca el estómago, no lo debo matar. No debo pagar un sicario para que lo maten. No lo debo sacar de la iglesia. No lo debo correr de la iglesia. No le debo mandar a hacer brujería. No le debo mentar la madre. ¿Lo tengo que? Señor, si fuera por mí, lo picaría y lo tiraría al mar. Pero por ti, porque te amo, porque creo en tu palabra, me lo soporto, me lo aguanto. Señor, dame paciencia, no me dé fuerza, porque si me da fuerza lo mato. Dame paciencia para soportarlo. Así se vive en la iglesia. En la iglesia, dice Pablo, hay gente que nos queda difícil de soportar. Curas que nos caen pesados y hay que soportarlo. Y si el cura y si el obispo lo deja más de 6 años, peor todavía. Hay que soportarlo. ¿Y qué hacemos los curas con ustedes? Pues soportarlos también. También tenemos que trabajar todo, porque está escrito, está escrito. Dice la Biblia que en la iglesia de Dios, para mantenernos unidos, el secreto está en ser humilde y soportarnos. Y soportarnos con amor, porque si no lo hacemos con amor, dijo una viejita, eso es masoquismo. Epa. Y soportarnos con amor. Con amor significa solo por Dios. Porque Dios lo manda. Y yo amo a Dios con todo mi corazón. Y Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo le hago caso. Por ti, Señor. Solo por ti. Más nada. Esa debe ser la razón. Porque si no fuera por Dios, hasta lo mandaría a matar. No lo soporto, no lo aguanto, me largo, me voy de la iglesia, no trabajo más. Dejo de ser catequista, dejo la renovación, dejo el catecumenado, dejo el Emaús, dejo la iglesia, me voy, no soporto más. Esos son los cobardes.
Esos son los que no han comprendido lo que dicen las Escrituras. Estamos en una iglesia donde hay hombres pecadores, hombres débiles y frágiles, que nos equivocamos, que cometemos errores como cualquier ser humano y que por tanto necesitamos los unos de los otros practicar la humildad y ser capaces de soportar. ¿Pero qué dice? Repítalo, Padre, repítalo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Secreto, soportándose con paciencia los unos a los otros. Despacio, Padre, despacio. Los unos. O sea, hoy me soportan a mí, a los otros. Y mañana yo los soporto a ellos. Eso significa los unos a los otros. Porque si hay gente que me cae pesada, hay gente que yo les caigo pesado. Y si yo tengo que soportarlos a muchos de ustedes me tienen que soportar a esta joyita. Díganme los evangélicos. No me soportan, los evangélicos no me soportan. No me soportan. Y hay católicos que tampoco. Pero bueno, a mí que me importa. La Biblia dice, sopórtense los unos. Por eso yo soporto. Ustedes no se dan cuenta que yo lo practico. Los evangélicos me mientan hasta la madre. Me dicen de qué me voy a morir. Y ustedes no se dan cuenta que yo lo soporto. Dijo un señor allá no sé si ustedes vieron a los morochos, estos gemelos allá en Paraguay. Y en un momentico que yo fui a tomar agua, me dice un señor, padre, si quieres yo los pongo en el sitio, no los soporto, no los aguanto, dame oportunidad, padre, y yo los ubico. Tranquilo, tranquilo, sopórtense. Y lo soporto y me da risa. Me mientan la madre y yo me le río. Porque esto está escrito. Y para poder permanecer dándole la gloria a Dios en la iglesia, por todas las generaciones y todos los tiempos, el secreto está ser humilde y aprender a soportar a los demás. Y saber que a veces también le caigo pesado a los demás y tratar de no ser tan pesado. Para que los otros me soporten. Pero no solamente eso, sigue, ¿cómo se le da la gloria a Dios en la iglesia? A ver, soportándose. Pero dice Pablo, deben vivir como llamados a esta vocación. ¿Cómo? Dale. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa la palabra solícitos? Otra vez. Solícitos. ¿Qué significa esa palabra solícitos? Pronto. Pronto, dispuesto, atentos ¿a qué? Tenemos que estar prontos, dispuestos ¿a qué? En guardar la unidad del Espíritu. Pablo dice, si ustedes aceptan el llamado de Dios que les ha hecho para estar dándole la gloria dentro de la iglesia, lo primero que tienen que ser humildes, soportándose los unos a los otros y solícitos, desesperados por guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La unidad del Espíritu. La unidad. La unidad. La unidad. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La
unidad. Cristo tiene una unidad, viene de uno. Unidad. Unido. Cristo tiene un solo cuerpo, una sola iglesia, la unidad. Cristo no quiere que yo venga a dividir. Por un lado está Dios que une y por otro lado, ¿sabe qué significa diablo? El que divide. Que escuche el mundo entero, ¿qué significa diablo? El que divide. ¿Y qué dice Pablo? Solícitos en guardar. ¿Qué significa guardar? Porque el diablo quiere dividir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar luchando para guardar la unidad. Por eso el católico nunca debe buscar dividir, siempre mantener la unidad. Dios quiso un solo cuerpo. Entonces nosotros vamos a luchar para que se mantenga la unidad. Pero bueno, respiren profundo. ¿Y cómo se mantiene la unidad del Espíritu? En primer lugar, no en segundo lugar, no en segundo lugar, en primer lugar. Escuchen bien, primer lugar. ¿Y saben qué significa primer lugar? Primero. En primer lugar, la unidad. ¿Cómo? Escúchenlo. En el vínculo de la paz. Ahí viene. Respiren profundo. En el vínculo de la paz. Lo que sigue, Padre. Ahí viene. Un cuerpo. Otra vez. Un cuerpo. Otra vez. Un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuántas iglesias? Cuando dice un solo cuerpo, ¿a qué se refiere? A una sola iglesia. Y eso debe ser solícito por mantener una sola iglesia, la que Pablo perseguía, la que fundó Cristo, no la que fundó Martín Lutero hace 500 años, no la que fundó Carlos Parana hace 100 años, no la que fundó José Smith, no la que fundó Petronilo Pánfilo, esa no. Un solo cuerpo. El que me diga aquí que la Biblia no habla de un solo cuerpo, una sola iglesia, está loco, se la fumó verde. La Biblia está hablando de un solo cuerpo, una sola iglesia. Y hay que mantener esa unidad. Eso no lo saben los católicos. Y por eso los católicos dicen, mi hija se metió a cristiana evangélica, pero que se meta a prostituta, mejor que se meta evangélica. Porque no sabe que dividir la iglesia, que meterse a una secta, es un pecado mortal que se llama apostasía. Renegó de la iglesia de Cristo. Pecado mortal. Y no lo saben. Tan pecado es que la persona queda excomulgada. Usted se mete en evangélico, se bautiza en la iglesia evangélica. Usted, para regresar a la iglesia católica, dice la iglesia católica, tiene que hacer en público la profesión de fe y debe confesar ese pecado, porque quedó fuera de la comunión de la iglesia.
Y tiene que el sacerdote como ministro de la iglesia volverlo a recibir en la iglesia públicamente cuando confiese el credo, la profesión de fe de la iglesia católica y se confiese sus pecados. Si no, no puede integrarse en la iglesia. No entra en común unión. Puede ir a la iglesia, pero no puede entrar en común unión con la iglesia. Es un pecado mortal. Pero eso no, nadie le para eso. Los curas ni lo decimos. ¿Qué problema? Entonces dice Pablo, la unidad es un cuerpo y un espíritu. Y un espíritu. Y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. No dos fe, ni tres, ni cuatro, ni 1000. La fe de los testigos, una. La fe de los adventistas, otra. Lo de los mormones, otra. Lo de los pentecostales unidos, otra. Lo de los pentecostales, otra. Lo de los evangélicos, otra. No. Eso es diabólico. ¿Qué es cristiano? Una fe. Un cuerpo. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un bautismo. No es que yo ahora me meto evangélico y me vuelvo a bautizar. Eso es pecado. Y me metí a testigo y me vuelvo a bautizar. Eso es pecado. ¿No lo ha leído en la Biblia? Repítalo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Y por qué los evangélicos que dicen que leen la Biblia, por qué no aprenden que es un solo bautismo? ¿Por qué no? Porque nadie se lo enseña. ¿Dónde están los católicos? ¿Por qué no se lo enseña? Y ahora, escuchen, vean ustedes que ahí sigue hablando, pero yo para que ustedes lo vean, no alargarme, paso al versículo 11. Como Dios dentro de esa iglesia deja unos ministerios, unos servicios, unas funciones dentro de esa iglesia, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Ya se dieron cuenta? Un cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de Dios, para que todos los pueblos conozcan las muchas formas de la sabiduría de Dios y a Dios se le dé la gloria en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dejó dentro de la iglesia? Miren los ministerios que dejó dentro de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Dentro de la iglesia, Dios mismo dejó dentro de la iglesia, ¿qué dejó? Apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Padre, díganos. Enviados. O sea que dentro de la iglesia no se aceptan los paracaídas. No se aceptan aquellos que dicen, hoy me nombro pastor, aleluya, gloria al Señor, tuve una revelación, anoche el Señor me dijo, Pánfilo, funda una nueva iglesia, te nombro pastor. Así no es. Dios dejó en la iglesia apóstoles, o sea que ya Dios dejó sus enviados. Nadie puede venir por su propia cuenta a fundar una iglesia, ya Dios fundó la de él. Nadie puede venir por su propia cuenta a formarse pastor, apóstol, evangelista, porque ya Dios dejó lo de él. Ya dejó sus enviados. Vayan, prediquen el evangelio por el mundo entero. Se lo dijo los apóstoles. Vayan, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Ya dejó los enviados. Ya dejó apóstoles. Dentro de la iglesia hay enviados de Dios.
Ah, no, es que todos somos iguales. Dios no dejó ministros, Dios no dejó apóstoles, Dios no dejó enviados. Claro que sí. Y dentro de esa iglesia que estaba Pablo. Dicen los evangélicos, pues yo soy enviado del Señor. Usted no, porque usted no existía hace 50 años. Su iglesia tampoco. O los más viejos tienen 500 años su iglesia. ¿Y dónde estaban antes? Son enviados, pero del otro, del que te conté. Si son apóstoles, pero falsos. Aquí dice que Dios dejó apóstoles, enviados, que dentro de la iglesia no se aceptan personas que por su propia cuenta se autonombren ministros de Dios. A otros profetas. Y dentro de la iglesia, Dios dejó a quienes prediquen la palabra. Dios dejó a quienes prediquen de parte de Dios. Dios dejó dentro de la iglesia quienes den a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ya dejó los profetas. No tenemos que estar escuchando a cualquier tonto que venga, que se nombre profeta. No, porque ya dejó una iglesia y dentro de esa iglesia ya dejó apóstoles y ya dejó profetas. Ojo, aquí es donde los evangélicos, utilizando la psicología barata, agarran el título de apóstol y se lo ponen. Agarran el título de profeta y se lo ponen. Agarran el título de pastor y se lo ponen y dicen, mire, aquí está, en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando, aleluya, gloria al Señor, en nuestra iglesia, aleluya, el Señor dejó apóstoles, profetas, pastores, aleluya, gloria al Señor, y esos somos nosotros, y no dejó los sacerdotes. Y usted dice, ¡qué bárbaro! Sí, mira, ay, yo estaba en la oscuridad, ahora salgo a la luz. Ellos solamente agarran el título y se lo ponen. Más nada. Pero son apóstoles, son profetas dentro de la iglesia de Cristo. No. Y ya Dios dejó sus profetas dentro de la iglesia. Yo no tengo por qué estar escuchando a esos tontos que ahora salen de profeta. Que hay muchos. ¿Qué más dejó dentro de la iglesia? A otros evangelistas. Ya tiene quien le predique el evangelio. Usted no tiene que escuchar a los testigos de Jehová, porque ya dentro de la iglesia tiene quien predique el evangelio. No tiene que escuchar a los evangélicos, porque ya dentro de la iglesia ya hay quien predique el evangelio. Ya no tiene que ir a los pentecostales, porque ya Cristo dejó dentro de la iglesia a sus evangelistas, a los que van a predicar el evangelio, a los que van a darle a conocer el evangelio exactamente como Cristo se lo dio a los apóstoles hace 2000 años. Pero vienen los evangélicos y agarran el título de evangelista y se lo ponen aquí, y soy evangelista. ¿Qué evangelista ni qué nada? Usted es simplemente un instrumento del diablo que viene a predicar otro evangelio que no es el de Cristo. Para eso están los evangelistas, los que hace 2000 años han predicado el mismo evangelio que se ha predicado a lo largo de todos los años, lo predicamos hoy. Evangelistas, quienes transmiten el evangelio sin cambiar. Eso existe dentro de la iglesia. Y la iglesia es celosa de eso, cuida de eso. Por eso la iglesia no permite que venga cualquier tonto a predicar el evangelio. Porque para eso hay evangelistas. Sigue. A otros pastores. A otros pastores, aleluya, aquí estamos nosotros. ¿No sabe cómo se llaman los pastores? Padre, no me pierda aquí. ¿Quieren ver cómo se llaman esos pastores dentro de la iglesia? Hechos 20, 28. ¿Cómo se llaman esos pastores dentro de la iglesia? ¿Tienen nombre? ¿Tienen nombre? Ah, no, es que somos pastores, pero esos pastores recibían un nombre. Hechos 20, 28.
¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerom. Hechos 20:28. ¿Qué nombre le ponemos a esos pastores? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Qué nombre reciben? Obispos. ¿Qué nombre reciben? Obispos. Esos pastores que Dios dejó encargados del rebaño se llaman obispos. ¿Quieren otra cita? Otra cita. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. ¿Y qué nombre le pondremos a esos pastores? Matarirerireron. Le pondremos los obispos, matarirerireron. ¿Y dónde aparece matarirerireron? En Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Matarirerireron. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser obispo, obispado. Santiago. A ver, Santiago, no, Filipenses. Filipenses, perdón. Filipenses 1:1. ¿Cómo llama entonces a esos pastores dentro de la iglesia? Obispos. Filipenses 1:1. Pablo le escribe a la gente de Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Atención, a todos los santos del Cristo Jesús, a la iglesia de Cristo Jesús, que están en Filipos. Que están en Filipos. Lupita. Con los obispos. Con los obispos. ¿Qué? Con los obispos. Con los obispos. Está en la Biblia Reina Valera. No quisimos leer de la Biblia latinoamericana para decirle a los protestantes jaque mate. Así se le tapa la boca a esos mentirosos. Volvemos donde estaba, Efesios capítulo 4 versículo 11. Él mismo, Dios nombró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Quieren saber para qué? ¿Quieren saber para qué dejó sus propios apóstoles? Para que no vengan otros apóstoles falsos. ¿Para qué dejó sus propios profetas? Para que no vengan otros profetas falsos. ¿Quieren saber para qué dejó los evangelistas? Para que no vengan otros a predicar el evangelio de otra manera. ¿Sabe para qué dejó a los pastores que son los obispos? Para que no vengan otros con el título de pastor a llevárselos a una secta. Si creen que es mentira, óiganlo, que lo diga la Biblia. Atención. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué dejó eso? ¿Cuál es el fin? A fin, Padre, despacio, a fin. De perfeccionar a los... Diga, Padre, a fin, lo que está ahí, léalo. A fin... A fin, ¿cuál es el fin? De perfeccionar. Perfeccionar, mire, para que haya perfección en la iglesia. Perfeccionar a los santos. Los evangélicos no tienen santos. Esto es en la iglesia católica, eso no es iglesia protestante. Eso es la iglesia católica, ellos no tienen santos. Y esto es para perfeccionar a los santos. Ve que estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. A los santos. Ellos no tienen santos ni creen en los santos. A los santos. Para la obra del ministerio.
Eso es un ministerio. Para que trabajen y defiendan la iglesia. Atención. Si eso es un ministerio, ser apóstol, profeta, para defender la obra de la iglesia, entonces oigan, ¿para qué están la jerarquía en la iglesia? ¿Para qué están los obispos en la iglesia? ¿Para qué están los ministros de la iglesia? Oigan. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar, construir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para construir la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Respiren profundo. Aquí viene el misterio revelado. Revelado. Dios se lo reveló a Pablo y Pablo lo dio a conocer. Escuchen. Si tenemos esto dentro de la iglesia, para que los santos sean edificados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces ya no habrá católicos ignorantes. Entonces ya no habrá católicos niños que vienen los evangélicos a zarandearlos con cualquier viento de doctrina, para allí, para acá, para dónde va Vicente, para allá, para donde va la gente. Presten atención, si no está en la Biblia no me crean. No me crean si no está en la Biblia. Escuchen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? La unidad de la fe. A la unidad. A la unidad, una sola fe. Siga. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Deje que ella lo lea lo que viene. Vamos a cambiar de lector lo que viene. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que viene es el por qué existen los ministros en la iglesia. ¿Y por qué tenemos que dejarnos guiar por ellos? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Ahí viene. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué dejó la jerarquía en la iglesia? Los evangelistas, los profetas, todo esto. Para que lleguemos a la estatura. Así está edificando la iglesia. Y cuando logremos eso, que ya tengamos la estatura de Cristo, ya estemos maduros a la altura de Cristo, entonces... Para que ya no seamos niños fluctuantes. Si ya llegamos a la madurez de Cristo, a la estatura de Cristo, ya no seremos... Repítalo. Ya no seremos... Dice Pablo que hay católicos... ¿Niños qué? Yo no sé, pero suena bonito. Fluctuantes. A mí me parece que fluctuantes son niños que todavía maman. A mí me parece. Va, ¿ya no seremos? Niños fluctuantes. ¿Y cómo son esos niños en la iglesia católica? Fluctuantes. Llevados por doquiera. Lo llevan por doquiera. De todo viento de doctrina. Lo llevan cualquier viento de... Mire qué bonito cómo se lo reveló Dios a Pablo, el misterio escondido desde la creación del mundo. Cristo quiere una iglesia con los ministros para que forme el cuerpo de Cristo y ya no sean niños fluctuantes, llevados, zarandeados por cualquier viento de... Doctrina. ¿De qué? Doctrina. Ahí está el detalle. Ahí está el secreto.
Ahí está el problema. Dijo Cantinflas, ahí está el detalle en la doctrina. No se trata si se cree en el mismo Dios o no. No se trata si es la misma Biblia o no, se trata en la doctrina. Y Pablo dice, centren la atención en la doctrina. ¿Quién es un católico niño? Aquel que se va a escuchar como un niño fluctuante a cualquier doctrina. Es el católico prostituto. ¿Sabe cuál es el católico prostituto? Yo atiendo al que me llegue. Salga el uno y entre el otro. Yo no tengo problema. A mí me llega un testigo y lo atiendo. A mí me llega un evangélico, lo atiendo. A mí me llega un mormón y lo atiendo. A mí me llega un adventista y lo atiendo. Eso se llama prostituto. Atiende el que le llegue y salga el uno y entre el otro. Eso se llama ser niño fluctuante en la fe. Se deja llevar por cualquier viento de doctrina que llegue a su casa con la Biblia debajo del brazo. Soy hermano. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová porque dice San Juan capítulo 8 versículo 46, aleluya, gloria al Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios escuche. Si usted no la escucha porque usted no es Dios, hermano, y si usted rechaza la palabra de Jehová, no me rechaza a mí, rechaza al mismo Jehová, hermano. Vengo a predicarle, debe de atenderme. Y usted dice, oh sí, este es un ángel de Dios. Y no se preocupe, aquí puro amor, puro amor. Puro amor. El que no lo conozca, que los compra. Yo los conozco, no los compro, ni regalados. No, hermanos. Y entonces, comenzando por los curas, le decimos a la gente, atiéndalos. ¿Cuál es el problema? Eso es lo mismo. Al fin y al cabo el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Cuál es el problema? Llegó una vez, así, atiéndelo, pero no deje de convencer, como si eso fuera tan fácil. Y no sabe que el peor enemigo de la fe se llama la duda. Y por eso es que ellos dicen, atiéndeme, hermana. Me invitó un señor a una comunidad de San Cristóbal. Me dijo, padre, yo escuché que a usted le gusta la paella. Y le dije, sí, y para él también. Me gusta. Digo, le tengo un plato de paella. Vamos a almorzar. En uno de los mejores restaurantes. Yo le dije, vamos. ¡Uy, qué belleza de restaurante! Estaba lleno, full de gente. Yo llegué y saludé y nadie me respondió. Y todos son sordos. Pasé y me senté. Saludé a los de la mesa, tampoco me contestaron. Dije, pues mira, hasta los de la mesa también son sordos. Me senté. Y me dice, yo le dije, ¿dónde queda el baño? Digo, el baño queda para allá. Me paré para el baño y me dijo, padre, debo decirle que todos son evangélicos. Pero toda mi familia, los que están en la mesa, mi mamá, mi papá y mis hermanos, todos son evangélicos. El único católico soy yo de la familia. Y por eso lo invité para acá. Fui al baño, regresé y me senté. Y cuando me senté, le dice, ella es mi mamá y mi papá. Dijo la señora, hola varón, Dios te bendiga. Le dije, amén. Yo hace 5 años estaba en la oscuridad. Estaba en la oscuridad. Y conocí la verdad, salí a la luz. Yo le dije, uy señora, yo también quisiera salir a la luz. Pero yo quiero que usted me diga cómo fue eso. Digo, mire, yo era la que le lavaba la sotana
a los curas, yo atendía al obispo cuando venía, amiguísima del obispo, les hacía las mejores comidas, trabajaba con ellos. Y un día llegó un pastor evangélico y me dijo que iba a hacer un curso de Biblia. Y usted sabe que en la Iglesia Católica no estudian la Biblia, no leen Biblia, no hay curso de Biblia. Entonces fui y le dije al párroco: padre, hay un pastor que quiere enseñarme a estudiar la Biblia, un curso de Biblia. Digo, vaya, eso es lo mismo. Sí, padre, sí. Pero como quedé así como católica, yo era muy católica. Entonces no quedé muy clara y fui y le dije al obispo: monseñor, sabe que me están invitando a un curso de Biblia, pero el único problema es que es un pastor evangélico. Dijo, eso es lo mismo, la misma Biblia, el mismo Dios, vaya. Eso sí, no se vaya a convertir, sí. Digo, no, yo convertirme, no, mi abuela era católica, mi mamá era católica, yo nací católica, yo muero católica. Eso sí, no. No, vaya, mija. Al mes fui y le prediqué al obispo y al párroco. Y no tuvieron palabra para refutarme, porque ellos estaban en la oscuridad, estaban en engaño, en la falsedad. Y fui y le dije al obispo: usted es un mentiroso, usted es un falso, ustedes son unos idólatras. La Biblia dice, malditos los idólatras para el infierno. Y el obispo no tuvo palabras para contestarme, el cura tampoco. Y me di cuenta que estaba en un error y ahora soy cristiana evangélica y moriré cristiana. Ahora sí conozco la verdad. Le dije: señora, ¿y usted por qué se fue a estudiar la Biblia con ese pastor? Digo, porque yo quería estudiar la Biblia, conocer la Biblia y conocer la verdad. Y le dije: ¿y todavía ama la verdad? Dijo, claro. Le dije: ahora pídele permiso a su pastor para que estudie la Biblia conmigo. ¿Cómo lo hizo? Le pidió permiso al padre, le pidió permiso al obispo y ellos le dieron permiso para que estudiara con él. Ahora pídele permiso a él y viene a estudiar conmigo. Dijo, no, eso sí no lo puedo hacer. Y no hablemos más. Con usted no puedo hablar más. Y no me dejó hablar más. Porque de aquí para allá, eso es lo mismo. El mismo Dios, la misma Biblia. De allá para acá, no, ni lo escucho, no, nada. Y somos tan ingenuos, que nos engañan. Cualquier viento de doctrina. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Qué pena. Esos son niños, dice la palabra. No han llegado a la madurez de Cristo, a una sola fe, a un solo cuerpo, a un solo bautismo, a una sola esperanza, a un solo Señor. No han llegado a la madurez. Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Miren la palabra bonita que utilizan. No la entiendo, pero suena bonito. Utilizan estrategias, pero estrategias exactas, que calan. Estratagemas De hombres que para engañar el diablo es padre de toda mentira. Inspirado por el diablo, hombres, estratagemas para engañar, emplean con astucia. Subrayen la palabra astucia. ¿Sabe qué significa astucia? Sin que usted se dé cuenta.
le hablan bonito, le envuelven, hasta cuando usted se da cuenta está como la mujer que el hombre le envuelve y cuando se da cuenta está preñada. Con astucia. Las artimañas del error. ¿Y qué? Otra vez, repítalo. Las No, más atrás. emplean con astucia ¿Qué emplean con astucia? las artimañas Las artimañas, y qué palabra, ¿no? del error. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Para eso estaban los profetas, ¿se acuerdan? Los apóstoles, los evangelistas, los pastores, para que usted le hiciera caso a ellos y no se dejaran engañar por este estratagema que viene con la astucia, con el arte de engañar. Pero ¿qué vamos a hacer si los católicos no se quieren formar? Pues fácil, son como niños que cualquiera llegue y se los lleva, se los arrastra y se los lleva. Por cualquier viento de doctrina, por estratagemas que utilizan a la perfección el arte de engañar. Y se van tan engañados que van convencidos 100% que ahora sí conocen la luz, ya están salvos. Si se mueren, se van con tu ropa para el cielo. ¿O no? Los que van para el infierno son los católicos. Sigue. Sino que siguiendo la verdad. Atención. No debemos hacerle caso a esa gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sino que siguiendo la verdad. Buscar la verdad, seguir la verdad. Esto es la verdad. Hermanos, ustedes no se dan cuenta que yo lo único que hago es decirle a los evangélicos, si ustedes tienen la verdad, tráiganla, yo la quiero escuchar. ¿Por qué voy a tantas partes y por qué los evangélicos no salen? Y cuando salen, ¿por qué no exponen la verdad? ¿Por qué no me hacen quedar mal? ¿Por qué no me dejan en ridículo? ¿Por qué no me refutan? ¿Por qué no? ¿Por qué me insultan, me maldicen, pero no me refutan? Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y dice la Biblia otra vez. Sino que siguiendo la verdad. Siguiendo la verdad. En amor. En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Esto es Cristo. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? De que todo el cuerpo que es la iglesia, escuchen. Bien concertado. Bien concertado. Y unido. Y unido. Subrayen la palabra unido. Y unido. Entre sí por todas las coyunturas. Por todas las coyunturas, todas las personas con sus ministerios. Que se ayudan mutuamente. Que se ayudan, no se pelean. Se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Ahí están los grupos de apostolados. Se ayudan cada uno según la actividad propia de los miembros. Ay, queridos hermanos, voy a terminar este segmento para irnos a un receso y volver. Sigo con Efesios. Estoy en el 4, ahora paso al 5. 23. 5, 23. Padre. 5, 23.
Efesios. Dale. Porque el marido es cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, Así como Cristo es cabeza de la iglesia. así como Cristo es cabeza. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Lo ven o no lo ven? Eso se lo reveló Dios a Pablo, el más pequeño de los apóstoles. El marido, ¿cómo es? Me olvidó cómo es. Porque el marido es cabeza de la mujer, El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿ya vieron? Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Siga, atención, siga. Y Él es su Salvador. ¿Por qué estamos en la iglesia de Cristo? Y Él es su Salvador. ¿Por qué estamos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia? Y Él es su Salvador. Porque a nosotros no nos va a salvar ser evangélico. Seguir la iglesia de Martín Lutero, a nosotros nos va a salvar Cristo. Y si estoy en la iglesia de Cristo que es su cuerpo, Él es mí, voy por buen camino. Aunque los evangélicos me manden para el infierno, pregúnteme si me importa. Estoy en el cuerpo de Cristo que es la iglesia y Él es mi Salvador. no los evangélicos. Si mi Salvador fueran los evangélicos, ya estuviera condenado. Gracias a Dios los evangélicos no son Dios, porque si no yo estaría en la quinta página del infierno. Pero creo en Cristo y estoy en la iglesia de Cristo y Cristo es Salvador de su cuerpo que es la... Observe que no dice las iglesias. Cristo es el Salvador de todas las iglesias. No, Cristo es el Salvador de una iglesia. Repítalo. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? La de los testigos de Jehová se quedó por fuera. Las pentecostales quedaron por fuera. Los evangélicos quedaron por fuera. Si quiere vayan con ellos. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es su Salvador. Por eso de esa iglesia no me salgo nunca. Porque Él es el Salvador de esa. Ahora pregunto, ¿esa iglesia es pecadora o no? ¿Cómo sabemos que es pecadora? Si no es pecadora, ¿cómo lo va a salvar? Si Él es el Salvador, quiere decir que esa iglesia es... Dicen los evangélicos, es que la iglesia católica no es la de Cristo porque en esa iglesia hay pecado. Pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo tiene que ser pecadora para que Él la pueda salvar. Y si no, ¿cómo la salva? ¡Oh, no! Él es su Salvador. Entonces es una iglesia pecadora. Por eso el católico nunca se escandaliza, nunca. Que un hermano de la renovación, que un hermano de la iglesia cometió un pecado, ay, se acabó el mundo, ¿no? Me voy a salir de la iglesia porque, no. Que un cura cometió un pecado, uy, qué pecado horrendo, me voy a salir de la iglesia, no. Eso desde el principio. ¿Quién no sabe que de 12 curas, de 12 sacerdotes que nombró Cristo,
uno cometió el pecado más grande de la vida, del mundo. Nadie ha cometido un pecado como él. Fue el escándalo más grande, solamente que en ese tiempo no había televisión ni internet. Pero fue el escándalo más grande. El sacerdote vendió a Jesucristo y después que lo vendió lo encontraron ahorcado en un palo. ¡Qué escándalo! Eso era para que se acabara la iglesia de una vez. Pero no, la iglesia es pecadora y Cristo vino a salvar a esos pecadores. Cuando un protestante dice que la iglesia mía no es pecadora, esta es la iglesia de Cristo, es la señal. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Jesús lo dijo 1000 veces. Una vez dijo, yo no vine por los justos, que traducido al castellano significa yo no vine por los protestantes, yo vine por los católicos. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. ¿Quiénes son los justos? Los protestantes. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Hay más alegría en el cielo por un católico que se arrepiente, católico pecador que se arrepiente, que por 99 protestantes que no necesitan de arrepentirse. ¿O no? Así dijo Cristo, ¿no? Ajá. Él es su Salvador. Siga, Padre. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo... ¿Cuántas iglesias? Subrayen que es una. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita que es una? Otra vez. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces ya la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, ahora es la esposa de Cristo. Ahora es la esposa y Cristo la ama. Que un protestante me diga a mí una cita donde diga que Cristo odia a la iglesia. Ahí dice que la ama. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que un protestante me diga que Cristo odia a la iglesia, que es la gran prostituta, la gran Babilonia, que Cristo la odia. Vaya, yo no entiendo cómo. Es que Cristo odia a la iglesia romana. La iglesia romana no es de Cristo. Y entonces, ¿por qué Pablo le escribió a la iglesia romana, carta a los romanos? A la iglesia romana, a la iglesia que estaba en Roma, carta a los romanos, si no es la iglesia de Cristo. Si es la iglesia del diablo, si es la gran prostituta, ¿por qué Pablo le escribe una carta? Carta a los romanos. Qué extraño, ¿verdad? Escuche, maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia, no por la de Martín Lutero. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. ¿Para qué? Santificarla. ¿Ve que la iglesia es pecadora? Porque Cristo la santifica. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él la purifica. A fin de presentársela. Respiren profundo. Que Cristo tiene una sola iglesia, lo ha dicho de 1000 maneras. Ahora lo dice claramente. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia.
Padre, despacio. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia. Padre, más despacio. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una iglesia. La Biblia Reina Valera, y si algún protestante me está escuchando, si no está en la Biblia no me crea, búsquelo en la suya de usted. Cristo quería una iglesia. ¿Quién es el enemigo de Cristo? ¿Quién es el contrario de Cristo? El diablo. Si Cristo quiere una iglesia, el diablo le lleva la contraria. ¿Cuántas iglesias quiere el diablo? Miles de iglesias. Por eso existen. Y el diablo significa división, el que divide. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O le presto la lupa? Dale. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La ama, la sustenta y la cuida y jamás la aborrece. No digo, si se portan mal, los voy a aborrecer y voy a mandar a los evangélicos, porque los aborrecí. Dicen, no, no lo aborrece, lo ama, lo cuida y lo sustenta. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Que un protestante me muestre donde dice que Cristo aborreció la iglesia. Y digo, pues ahora mando a los protestantes, a los evangélicos. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si se portan mal, es un problema de ustedes, pero yo estaré con ustedes, seré fiel. Sigue. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ve que la iglesia no es una persona? Vean. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ve que la iglesia no es una persona? La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros. Por eso los católicos cantamos a edificar la iglesia diferente a los evangélicos. Los evangélicos cantan a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Así cantan los evangélicos. Los católicos no. Aquí no dice que yo soy la iglesia. Aquí dice, ¿otra vez? La iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. No dice que yo soy la iglesia, yo soy miembro del cuerpo, que es la iglesia. Entonces los católicos cantamos, yo soy iglesia. Yo no soy la iglesia. El católico le quita la. Los evangélicos le ponen la. Yo soy la iglesia. El católico dice, yo soy iglesia, le quita la. Porque aquí no dice que yo soy la iglesia, aquí dice que yo soy parte de la. Entonces, yo soy iglesia, tú eres iglesia, todos somos la iglesia del Señor, todos, pero yo no. El protestante dice, yo soy la iglesia. ¿Para qué los curas? ¿Para qué los obispos? ¿Para qué yo soy la iglesia? Es que yo soy la iglesia. Y el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No, queda el otro. Entonces no diga que usted es la iglesia, diga, yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Sigue. De su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
Matrimonio. y los dos serán una sola carne. ¿A ejemplo de quién? ¿Matrimonio de quién? ¿A ejemplo de cuál matrimonio? Escúchenlo. ¿De cuál matrimonio? Grande es este misterio, Grande es ese misterio. mas yo digo esto Y más yo digo esto. ¿A ejemplo de quién? respecto de Cristo y de la Iglesia. Cristo se casó con la iglesia, no con las iglesias. Porque pregunto a las mujeres, ¿cuántas mujeres debe tener su esposo? Una, ¿verdad? Una. Pero las cristianas evangélicas dicen que pueden tener muchas. Entonces, el marido debe amar a todas las mujeres como Cristo ama a todas las iglesias. No. Cristo se casa con la iglesia y es un gran misterio. Y como es un misterio, a Pablo se lo reveló y Pablo lo expuso, pero los evangélicos no lo logran entender. Vamos a comerciales. Tomamos un con café y ya regresamos. No mucho tiempo, hermano. Vamos al baño, tomamos algo y regresamos porque yo tengo que marcharme, ¿sí? Y yo no quiero dejar la segunda parte de esta enseñanza. No, rapidito, vamos y venimos. Vamos al baño y regresamos. Bueno, es que terminamos, no van a almorzar ahorita no van a almorzar. Ahorita ofrezcan en ayuno. Ahorita van al baño y toman agüita y almorzar no. Después de la segunda almorzamos. Venga, la apago. La apago.